A veces me cuesta aceptar que nunca he tenido un plan. Abrazar los erros, de abrazar la incertidumbre. Me lanzo al agua sin flotador. De aceptarnos tal y como somos, de olvidarnos de este síndrome do impostor. Si me lo permite. Si me lo permite. Si me lo permiten. O sea, me he criado con la canción de autor, sí que es cierto, con la voz de mi madre, con la voz de mi tío, que también es cantautor, me he criado con todo eso. Siente la magia del corazón. Dende que teño memoria sempre fago algunha actividade que ten que ver coa creación, coa escritura. Cada latido será un color. En xaneiro deste ano saquei o meu primeiro disco, Perdón por las molestias. Que se ha convertido en mi última disculpa. Y es un disco que ha sido como de momento el culmen de este proyecto personal y musical, del cual me siento súper orgulloso. Me he perdido solo tantas veces, sí, que sabré yo de ser diferente. 5 minutos antes del despegue voy acariciando el vértigo de siempre. A veces son moi duro porque como non consigo tal cousa, non consigo outra, pero se boto a vista atrás, cara a un ano ou cara a uns meses atrás, digo, jolín, unha palmada na espalda sí que merezo. Festival de la Luz. O que creo que supuxo este disco é un punto de aparte, non? E o que me gustaría a partir de agora é lanzarme á piscina, probar moitas cousas novas, probarme en outros terrenos. Así que vamos a darle lo que se merecen y ponernos del revés. O que sinto que cando o corpo pide un cambio hai que escoitalo. E non facelo non é unha opción para min. Siempre he sido un vagabundo. Una cosa muy de meditación. Sí. O corpo me pide fogos artificiais. Non me imagino outra vida que non sexa a través da creatividade. De botar fora todo o que está a ferver na miña cabeza. Andaba gritando a las alturas. ¿Qué más quieres tú de mí? Poñer en un papel un montón de experiencias, un montón de sentimentos que moitas veces non entendes 100%, o sea, é unha cousa máxica moi bonita e que creo que a arte paga a pena por cousas así. Hazme sentir.